Antes de ir a la universidad, estudia el tema del que quieres estudiar la carrera, porque hoy existe tanta material, tanto contenido en internet, tantos libros, que sea cual sea la carrera que vayas a estudiar, tienes todo tipo de libros y todo tipo de geniales recursos para aprender por tu cuenta. De hecho, mi experiencia es que los libros que se recomiendan en las universidades para aprender los temas no siempre son los más pedagógicos, los que más te facilitan aprender. Por ejemplo, en psicología se recomiendan los libros originales que escribieron autores de temas de psicología, que eso es lo peor para adentrarte en el tema. Si tú quieres, por ejemplo, adentrarte en el tema de la psicología, hay libros geniales que están escritos recientemente, hace 5 o 10 años, por gente que es experta en el tema y que ha tenido una comprensión bastante amplia del tema, y entonces es capaz de resumir esas ideas de una manera sencilla. Esos libros te dan una sencilla idea del concepto, y la esencia del concepto está descrito en una página. Un libro que yo tengo de psicología es así. Y está súper bien explicado. Tengo un amigo que trabaja en la Universidad de Manchester y le enseñaba un artículo sobre Noam Chomsky, que explicaba una cuestión de la mente de la lingüística. Y me decía, joder, está muy bien explicado, está muy bien condensado y resumido. Entonces, siempre pasa que las universidades, los profesores, porque son mayores o por lo que sea, pues no se han puesto al día, no han descubierto que hay libros geniales que explican los conceptos de una manera sencilla. Te dan libros toscos, aburridos, que están llenos de teoría. Y una de las peores cosas es que si son libros muy llenos de teoría, es bueno para profundizar en el tema, que es lo que se supone que vas a hacer en la universidad. Pero el problema de eso es que antes de comprender un tema, necesitas comprender los fundamentales, las cosas más importantes de ese tema. Cuando tú lees esos libros tochos, ves todo texto, 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 y los mismos conceptos más importantes están escritos con la misma tipología de letra que los conceptos que son detalles. Es como las hojas de un árbol. Son los detalles, pero lo importante son las ramas y el tronco central. Eso es lo más importante, los principios. Siempre cuando estudias un tema, psicología, educación, economía, lo que sea, tienes que comprender esos fundamentos, esos principios. Una persona que estudia psicología, que por ejemplo comprenda el principio de que todo ser humano se destina a la supervivencia, eso le va a dar mucha perspectiva para entender muchos fenómenos psicológicos. Entonces, mi recomendación es que antes de ir a la universidad estudies libros de estos, que los busques, investiga por tu cuenta. Hay geniales libros en Amazon si escribes psicología fácil o cosas así. Los explican muy bien, se entiende genial, vas a comprender los conceptos más importantes de una manera sencilla. Tienes que reflexionarlo, leerlo, pararte a pensarlo, pero como si estuvieras en el colegio, como si estuvieras en la universidad, estudiándolo seriamente. Haz tus resúmenes, toma notas, escribe, pero ¿qué quiere decir aquí el libro con esta cosa? Tienes que buscar entender los conceptos. El sistema educativo es un fracaso. El sistema basado en exámenes y títulos hace que la gente, los alumnos, se centren en aprobar el examen. Y la cultura es buscando a ver cuál es el criterio de calificación por el que se me va a juzgar. Entonces eso hace un aprendizaje donde no asumimos un aprendizaje responsable, donde realmente buscamos aprender para con ese conocimiento luego crear cosas o explicarle a otros los conceptos o escribir artículos. Se ha encontrado que dos de las maneras mejores para aprender es explicarle los conceptos a otros, tal como yo lo estoy haciendo ahora. Lo que por ejemplo puedes hacer es créate un canal de YouTube y empiezas a grabarte en vídeo explicando los conceptos, y el que quiera lo ve y quien no quiera pues no lo ve. Y otra de las cosas es escribir artículos, ensayos. Y esto se ha encontrado que es lo más útil para aprender, pues porque cuando tú tienes que poner en palabras los conceptos, tienes que pensar en tu mente, a ver, ¿qué sentido tiene esto? Pero esto cómo se combina con esto. ¿Y esto es una consecuencia de lo otro o es la causa? Entonces te vas preguntando todas esas cuestiones y vas haciéndote el sentido de todo, vas buscando el sentido de las cosas. Y si en tu mente los conceptos no tienen sentido y no están bien correctamente comprendidos, no serás capaz de escribir un texto con sentido. Y cuando lo pongas por palabras, verás que el texto no tiene sentido.
y si no tiene sentido tienes que repensarlo hasta que llegues a que tenga algo con sentido. Y entonces ahí es cuando habrás resuelto las contradicciones en tu mente, las dudas, y habrás comprendido esa cuestión. Por eso escribir artículos o explicar las cosas es de lo mejor que puedes hacer para aprender de verdad. Debido a que el sistema educativo se basa en los exámenes, corrompe el aprendizaje y la gente se centra más en aprobar que en aprender. Se centra más en ver por qué se me va a calificar que por tener una comprensión verdadera y realmente comprender las cosas. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en el sistema educativo, pero hasta entonces es mejor que tú asumas un papel activo, una responsabilidad. Además es el futuro. Las empresas están buscando a gente emprendedora, gente que en una reciente charla de un director de recursos humanos, que son quienes contratan a los chicos, él decía, si en la entrevista de trabajo el chico nos dice, le preguntamos, ¿por qué quieres este puesto de trabajo? ¿Por qué quieres este trabajo? Porque quiero una buena oportunidad de trabajo. Esa respuesta ya les manda una señal de alerta. Es como, viene con esa mentalidad antigua de trabajador. No, queremos gente que no tengamos que darle órdenes, sino que ellos vengan con una mente creativa y responsable, activa, y que busquen ver qué es lo que hace falta hacer para llevar la empresa a un nivel más allá, a organizar mejor la empresa, a que los procesos productivos se organicen mejor, que cómo tú puedes crear, porque la esencia de la economía es los emprendedores, es que la gente busca cómo organizar los recursos del mundo. Este parque aquí, ¿quién lo ha organizado? Pues alguien se ha parado a pensar, pues vamos a hacer esto así, vamos a poner esto acá, y nadie le ha dado unas órdenes, no había un empresario previo. Los empresarios somos todas las personas que, utilizando nuestra capacidad creativa, buscamos crear cosas que tengan valor. Por eso, que tomes ese rol activo en tu aprendizaje antes de ir a la universidad es vital. De hecho, hay tantos conceptos, tantos libros tan buenos en cualquier ámbito, que yo lo que haré con mi hijo es decirle que querría una educación mucho más libre, pero le diría, tómate 1 o 2 años antes de ir a la universidad, 2 o 3 años, estudia, pero estudia bien. También es que lo que pasa es que mucha gente le cuesta ser autodidacta, y es porque el sistema educativo configura en nuestra mente las cualidades contrarias a lo que se necesita para ser autodidacta. Me explico. Para ser autodidacta tú necesitas autorresponsabilidad y disciplina, que es lo contrario que promueve el sistema educativo. El sistema educativo promueve chicos obedientes, que no piensan, que no critican, que hacen siempre lo que el sistema les dice, que si criticas te suspenden, si tienes una opinión contraria te suspenden. Tú no apruebas por pensar, tú apruebas por poner en el examen lo que el profesor te había dicho. Esto crea una mentalidad de que no aprendemos para probar, y no aprendemos porque sea importante en nuestra vida, porque nos va a desarrollar nuestro espíritu, porque vamos a tener más oportunidades económicas. Esta mentalidad, esta cultura educativa es uno de los grandes desastres del sistema. Las personas tienen que asumir responsablemente su vida. Cuando tú estudias por tu cuenta necesitas disciplina, y la disciplina o simplemente motivación para trabajar en ese estudio. Cuando estudiamos en el colegio, esa disciplina o motivación es el miedo a suspender. Es decir, ¿por qué estudiamos? Pues porque si no es una desgracia, que no voy a ir a la universidad, que voy a suspender, que voy a repetir, qué desgracia. Entonces eso motiva, ¿no? También otro de los motivadores es que profesores que se comportan de una manera autoritaria a estudiar y hacen estos trucos de humillación para que ponerte presión. Y bueno, funcionan, a mucha gente le funcionan, pero mi opinión es que funcionará mucho más sanamente y ampliamente íntegro a toda la vida una actitud responsable con la vida. La disciplina de ponernos a estudiar de manera natural surgirá cuando tú entiendas que, por ejemplo, estudiar psicología te va a llevar a ganarte la vida y a tener un buen trabajo, pero te lo tienes que definir en la mente. Dice que sí, coño, que estudiar psicología me va a hacer ganarme la vida, estudia todos los conceptos. También, si las explicaciones fueran buenas y no fueran libros toscos y aburridos, pues eso ayuda muchísimo a aprender mejor. Cuando tú defines en tu mente que
el estudio te va a llevar a propósitos mayores en tu vida, eso fundará en ti tu motivación. Y luego la disciplina es una cualidad. Igual que montar en bicicleta o tocar la guitarra, son habilidades que se entrenan. Yo pienso que se tarda unos 7 años hasta que se tiene una buena habilidad. Mm, la gente a los 18 o 20 años no tiene disciplina, pues porque el colegio se basa en que la motivación que se imprime en los alumnos es la de tipo presión. Si no apruebas, te suspendo y no pasas y te quedas atrasado en tu vida. La otra disciplina, la de voy a estudiar psicología, me voy a la biblioteca por libre, voy a estudiar de autodidacta. Esa disciplina de ponerte, irte ahí, en lugar de irte a jugar al fútbol, en lugar de ponerte a hacer cualquier otra cosa que no sea el estudio. Esa disciplina de ponerte por ti mismo es una disciplina que se entrena. Y a base de repetirte, venga, me tengo que hacer esta tarea de las 10 de la mañana a las 12 de la mañana. Pues se entrena. Según pasamos del colegio a la universidad, también en bachillerato, pues vamos subiendo cada vez más esa responsabilidad, esa disciplina de aplicarnos de manera natural. Aunque ese proceso está dentro de la universidad o del bachillerato, es decir, el estudio lo estructuro en función de que es para aprender y para probar, pero a pesar de eso ya en la universidad te dan mucha más libertad. Te tienes que organizar tú los horarios, te tienes que tú preparar las cosas, no te dicen cuántas horas estudiar, no te dicen nada, eso todo te lo tienes que hacer tú. En resumen, la disciplina se entrena y en el colegio no, no cultivamos esa habilidad. Es necesario que una persona aprenda a ser autorresponsable de su vida y ser disciplinado en su estudio, porque el estudio es todo el trabajo del futuro, va a ser trabajo de oficina, de analizar datos, de leer libros, de aprender más, de seguir aprendiendo. Entonces, tienes que aprender a disciplinarte en tu estudio y hacerlo no porque sea lo del colegio y no porque sea de la universidad, sino porque es bueno para tu vida, porque lo entiendes y lo comprendes. Y a base de practicar día tras día, año tras año, te fijas una meta, un propósito, me pongo varias horas al gimnasio, me pongo varias horas al estudio de esto, desarrollas esa disciplina y luego en el tiempo futuro cualquier cosa que quieras alcanzar pues tendrás esa habilidad desarrollada. Que quieres lograr tal cosa, disciplina, horarios, rutina y lo logras. Entonces, antes de ir a la universidad, estudia por tu cuenta y mírate libros por tu cuenta, aprende un montón antes de entrar en la universidad y cuando llegues allí, muchos conceptos ya los sabrás y cuando vayas a las clases, muchas cosas ya las sabrás. Cuando escuches al profesor explicar las cosas, ya sabrás las cosas y eso te reforzará el conocimiento y lo fijarás de una manera más sólida. No vivimos en esa cultura de que la gente estudie por su cuenta, pero es necesario que emerja esa cultura porque es lo que va a hacer seres humanos mucho más responsables y mucho más sanos con su vida y con el mundo. Un saludo a todos. Adiós.